Si hay algo que también caracteriza mucho a los periodistas afines a la 4T, lambiscones más bien de López Obrador y de todo su clan, es algo, es la hipocresía, es la hipocresía. Ahora corresponde al periodista Hernán Gómez, uno de los que defienden a López Obrador. Es increíble que presente un libro en el que da cuenta de la corrupción en la 4T y sin embargo defiende, defiende que, que los corruptos cuates de López Obrador queden en la impunidad. O sea, lo defiende. Miren, es un artículo que él mismo escribió en el Universal que habla sobre ese libro que publicó. Se llama AMLO sí aparta a los corruptos. Fíjense nada más, ¿eh? El miércoles pasado se publicó en este diario el adelanto de mi libro Traición en Palacio, el negocio de la justicia de la 4T, el cual ya está llegando a librerías. Me han preguntado algunos conocidos del espectro opositor si después de lo que revelo en esta investigación puedo seguir simpatizando con este gobierno. Me cuestionan cómo, después de estudiar el modus operandi de Julio Scherer Ibarra, ex consejero jurídico de López Obrador, todavía puedo creer en que la cuarta transformación es distinta. No dudo en mi respuesta, fíjese. Claro que es distinta. Dice, claro que es distinta. Indagar sobre la red de presuntos negocios judiciales encabezada por este personaje que abusó de la confianza del presidente, hay que recordarlo, me permitió confirmarlo. Observen esto. Sujetos como Scherer existen en muchos gobiernos. En los anteriores, sin embargo, se consentía y alentaba su corrupción. Los propios presidentes de la República la conocían y permitían. Fíjense, la conocían y la permitían. Aquí vale la pena recordarle el caso de Francisco Garduño y el Instituto Nacional de Migración, que hasta fue vinculado a proceso por el ejercicio indebido del servicio público después de que murieron 40 migrantes en una estación migratoria, allá en Ciudad Juárez. Fue vinculado y aún así sigue al frente del Instituto Nacional de Migración. ¿Todo por qué? Porque es cuate de Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que esto se le olvida al señor, se le olvida convenientemente al señor Hernán, ¿sí? Fíjense, estos personajes duraban hasta el final, como ocurrió con Lozoya o García Luna. Pues ya va para el final, Francisco Garduño, ya va para el final, hasta el final también ya va. Fíjense nada más, observen esto. López Obrador hizo algo distinto cuando tuvo conocimiento sobre los negocios de su exconsejero, cuyos tentáculos se extendieron a varios ámbitos. El presidente no denunció a Scherer como algunos hubiesen querido y como probablemente sería lo correcto, pero lo apartó de su administración y dejó claro, al decir que dejaba su cargo y encargo, que no debía volver a gravitar en la órbita de la 4T. ¡Vámonos! Vean, ¿eh? Eso fue todo. Y mientras el beneficio que haya tenido de esos negocios corruptos el señor Scherer, feliz y contento, ¿no? Sí, feliz y contento. Claro que aquí no recuerda tampoco Hernán Gómez, porque obviamente es una investigación del equipo de Loret de Mola, la investigación que da cuenta, por ejemplo, de los que se encargaron de los depósitos hormiga. O sea, ¿no? De quienes se encargaron y que están ahí en la 4T como si nada, ¿sí? Y también se le olvida a Hernán Gómez, también se le olvida, él dice que con que los aparte está bien, claro, para no concederles que tengan la razón los opositores que lo denuncian, ¿no? Para no darles el triunfo a los opositores, está bien con que lo aparte, nada más que le recuerdo cómo López Obrador, le quiero recordar a Hernán Gómez, como López Obrador, desde hace buen tiempo, y aquí hay un ejemplo nada más de ello, ¿sí? López Obrador ha dicho esto. Vean. La corrupción no se consideraba como delito grave, porque en el gobierno de Salinas se reformó el Código Penal para que la corrupción no fuese delito grave. Una de nuestras reformas
fue orientada a que la corrupción sea considerada un delito grave y que quien lleva a cabo actos de corrupción no tenga derecho a fianza. Eso ya está en la Constitución. O sea, eso es lo que presume López Obrador que hicieron. Que ya no tenga derecho a fianza a los corruptos, exceptuando cuando son sus cuates. Cuando son sus cuates, es otro el boleto. Él mismo no lo denuncia como el propio Hernán Gómez lo comenta en su artículo. Miren, fíjense bien. El presidente no denunció a Scherer. Entonces, ¿de qué caramba sirve que el presidente nos hable engañando al pueblo de que ya la corrupción no es delito grave, para que no tengan fianza, para que vayan a prisión los corruptos, si a la mera hora él mismo no denuncia, a sus cuates no los denuncia, y ahí quedan, en la impunidad? Señor, o sea, pero eso sí, al mismo tiempo haciendo el show en las mañaneras de que ya hicimos que la corrupción sea delito grave, para que no salgan de prisión, para que ni con fianza salgan. ¿Y de qué sirve? Si a la mera hora sus cuates están protegidos por él. Pero fíjense, dice, el presidente no denunció a Scherer como algunos hubiesen querido y como probablemente sería correcto, pero lo apartó de su administración y dejó claro al decir que dejaba su cargo y el encargo, que no debía volver a gravitar en la órbita de la 4T. Pues sí, pero pues desde antes de que fuera presidente y luego que fue presidente, con lo que haya sacado el señor de esos jugosos negocios, ya qué más da si le sigue o no. Había que disfrazar aquello de una salida amistosa, fíjense, en gran parte para no darle una victoria a los adversarios. Aún así, AMLO claramente cortó la cabeza. ¿Y eso qué? Cuando está dejando impune a la gente corrupta de su gobierno. O sea, ¿de qué nos sirve? Fíjense, pero hay más. La forma en que Julio Scherer se condujo en sus funciones, donde además de ser consejero jurídico, fungió como una suerte de secretario de gobernación en la oscuridad, desde donde se involucró en múltiples negocios, generó mucha indignación entre un buen número de cuadros de la 4T, la mayoría de los cuales tienen un compromiso firme en contra de la corrupción y creen genuinamente en el ideario obradorista, que no se cumple, ¿verdad? Pero lo siguen creyendo. A todas ellas, fíjense, a todas ellas les agradezco que hayan aceptado romper el silencio, porque el libro que escribí se nutrió en gran medida de los testimonios que ofrecieron funcionarios de la 4T en todos los niveles, incluso en los equipos de todas las corcholatas. Gente a la que le indigna lo que hizo el traidor de Palacio y no quieren que una historia como esta se repita. Les indigna lo que hizo el traidor en Palacio, pero no les indigna que el propio presidente lo dejó en la impunidad. Eso fue lo que pasó. Que les indigne. Se indignan de que hay corruptos allí en el gobierno de AMLO, pero no se indignan de que el propio López Obrador los deje en la impunidad. Y mientras presumiéndole al pueblo y presumiendo sus mañaneras que la corrupción ya no es delito grave, ya reformamos la Constitución para que sea grave la corrupción y no salgan bajo fianza. Pues sí, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? De todos modos hay impunidad para sus cuates. Entonces, que les indigne la corrupción, pero que no les indigne la impunidad de López Obrador a corruptos, porque son sus cuates, porque si no le dan el triunfo a los opositores. No, todo menos eso, no le hace que queden impunes los corruptos. El chiste es no darles ningún triunfo a los opositores. ¿Qué les parece? De igual forma, dice, a todas ellas, les agradezco que hayan aceptado romper el silencio, porque el libro que escribí se nutrió en gran medida por los testimonios que ofrecieron funcionarios de la 4T de todos los niveles, incluso de los equipos. Gente a la que le indigna lo que hizo el traidor de Palacio y no quieren que una historia como esta se repita. Dejándola en la impunidad, creen que no se va a volver a repetir. Por favor. De igual forma, y me disculpo por esta autorreferencia, no deja de ser un dato interesante, que quien se decidió a contar esto no fue un periodista opositor, sino uno que desde el inicio ha simpatizado con esta administración, o sea, él, ¿no? Hernán Gómez. No será esa simpatía crítica y dogmática que algunos obradoristas religiosos quisieran, pero es la de alguien que cree en la esencia de la 4T y se toma en serio sus objetivos y valores. Aún así,
La mía no ha querido ser una lectura autocomplaciente, sino una crítica desde la izquierda. Digámoslo claramente, Andrés Manuel López Obrador también se equivocó al no elegir perfiles en algunas áreas clave de su gobierno, como las vinculadas al mundo de la justicia, al creer que la honestidad es hereditaria. Por lo que de don Julio a Julito hay una distancia como la del Océano Atlántico, pero sobre todo al no reformar en serio nuestro disfuncional, putrefacto y corrupto sistema de justicia. Al no hacerlo, uno de sus más cercanos colaboradores fue quien terminó por operar el negocio de la justicia en México. Esa historia no puede repetirse, por eso escribí el libro, los invito a leer. O sea, escribo el libro para que lo compres, para hacer el negocio, ¿verdad? Pero al mismo tiempo defiendo la posición del presidente de dejar en la impunidad a sus cuates. Vale la pena, por supuesto, señalar, porque es escandaloso y vende, que el colaborador cercano de López Obrador hacía negocios chuecos, era un corrupto, y que López Obrador lo apartó. Pero sin mencionar que el presidente aseguró, como aquí les demostré, que ya la corrupción es delito grave y que bastaba con su denuncia para que fuera a prisión, pero es mejor dejarlo en la impunidad. Como a él, como a su cuate Ignacio Valle, el de Segalmex, ¿sí? Por decir algunos, por mencionar algo. Fíjense nada más, con tal de vender libros aviento la piedra, pero como son mis cuates, escondo la mano y sigo siendo el obradorista que hace una autocrítica. Bueno, allá, yo tomé como referencia este artículo porque francamente, con una hipocresía de ese tamaño, no, yo no le regalaba ni un quinto, o sea, más bien, yo no le daba ni un quinto en comprarle el libro a un hipócrita lambiscón. Gracias amigos por haberme acompañado aquí en este comentario. Estén pendientes del próximo. Que Dios me los bendiga. Pásenla chévere. Y nos estamos viendo. Visita Insta, comparte www.opinionenserio.com. Y también todos los que quieran apoyarme en la descripción de cada video encontrarán las opciones con las que podrán apoyarme para que siga esta opinión en serio. 100% independiente, 100% ciudadano. Aquí no hago crítica. Ojo, yo no hago crítica como Hernán Gómez para quedar bien con el presidente y al mismo tiempo buscar quedar bien con el pueblo, omitiendo la impunidad y el trato de cuates del presidente a los corruptos. Aquí en esta opinión en serio, eso no lo verán. Nos vemos amigos.